25 de septiembre. Ay, Señor Jesús. Ay, Dios mío, cuántas cosas pues, pudiéramos decir muchas veces por la misma presión del tiempo. Estaba leyendo algo ahorita que respecto al mes pasado y por eso, pero estamos en septiembre, 11 del mes de septiembre. Damos gracias a Dios en esta mañana porque hemos amanecido con vida, con salud, mientras otros tristemente ya pasaron a la eternidad, y lo más triste que es sin su salvación en la mayoría de los casos, porque eso sí es un hecho, ¿verdad? Pero gracias a Dios por aquellos que también escucharon la palabra un día, se dieron, entregaron su corazón a Cristo, y ahora sus vidas, sus almas están garantizadas en la presencia del Señor eternamente. Amén. Este es el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, y estamos aquí una vez más con el mensaje de la palabra del Señor, saludando a todos nuestros seguidores, a todos nuestros hermanos, donde quiera que estén. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Así de que un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana, y un saludo muy especial a todos nuestros seguidores que nos ven por estos medios, y como siempre un saludo muy especial a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión. Vamos con la ayuda del Señor en esta hora a continuar con el estudio de la vida cristiana, sobre los tesalonicenses, la vida cristiana sobre la iglesia de los tesalonicenses. Amén. Y la victoria de la iglesia sobre Satanás y sus maquinaciones. Estamos entonces en la serie sermón número 5 sobre el estudio de las cartas a los tesalonicenses. Amén. Y vamos a ir a los versículos 2, 3 y 4, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La advertencia de Pablo a la iglesia tesalónica, que eran unos hermanos que estaban muy pendientes, ya hemos en las semanas atrás hemos estado hablando de que Pablo reconoce la fidelidad, el deseo que tenían de crecer los hermanos de Tesalónica. Por eso a ellos les habla Pablo de la venida de Cristo, porque ellos estaban tan a la expectativa de que Cristo podía venir al día siguiente, mañana, etcétera, etcétera, y qué iba a pasar también con los que habían muerto, sus familiares sin Cristo. Esa era la mayor preocupación de de los tesalonicenses. O sea, eran unas personas muy interesadas y muy serviciales, muy dadivosos, muy hospedadores en todo sentido. Y ahora pues estamos estudiando, como decíamos, la victoria de la iglesia sobre Satanás y sus maquinaciones, el sermón número 5. Amén. Y damos gracias a Dios por todas las bendiciones que estamos teniendo para la gloria del Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de la iglesia tesalónica, dice que fue una de las iglesias del principio en que desde sus inicios se tuvo que enfrentar a serias persecuciones. Y la persecución obviamente provenía de todos aquellos que no aceptaban la fe cristiana. Porque obviamente eso es, y hasta el día de hoy eso siempre va a ser, ¿no? La persecución obviamente provenía de todos aquellos que no aceptaban la fe cristiana en el Mesías del Antiguo Testamento, pero que se resistían a creer que fuera Jesucristo. O sea, si ellos estaban a la expectativa del Mesías del Antiguo Testamento, pero se resistían a creer que fuera Jesucristo. Y en ese contexto fue que Pablo escribió la segunda epístola a los tesalonicenses, refiriéndose al juicio de Dios sobre los incrédulos en la venida de Cristo. De ahí que Pablo en dicha carta se propone alimentar la fe de ellos, inspirándoles confianza, seguridad y esperanza. Tanto la primera como la segunda carta de los creyentes a Tesalónica, Pablo habla de lo que sucederá en el final de los tiempos. Amén. Así que gracias a Dios en este momento, porque tenemos la oportunidad de predicar la palabra
y estamos, repito, en el estudio de la carta de las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. Este es el sermón número 5, ya nos quedan creo que 1 o 2 para terminar este estudio y luego continuar con algo más que el Señor tenga para su pueblo. Amén. Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, el consejo a no desmayar en medio de las persecuciones. El consejo de Pablo a no desmayar en medio de las persecuciones. Segundo, la venida de Cristo, la mayor esperanza de la fe cristiana, lo que estamos siempre esperando todos nosotros. Tercero, un ruego a estar firmes ante el engaño. 4, primero ha de ser la apostasía y el hombre de pecado. Y 5, la victoria de Cristo sobre el engañador. Y 6, la urgencia de mantenerse firmes. Muy bien. Así que el consejo a no desmayar en medio de persecuciones. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, dice Pablo, ni por cómo si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Y dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Oiga bien esto, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero lo que dice ahí, lo importante, se siente en el templo como si fuera Dios. Y eso me recuerda a la anécdota aquella de aquel que fue a buscar a Satanás o al diablo a los bares, a las cantinas, a los prostíbulos, a los lugares de pecado, y no lo encontró ahí. Y alguien le dijo, ve a la iglesia, ahí lo vas a encontrar. Y fue a la iglesia, lo encontró en las primeras sillas, muy sentado, muy cómodamente. Se siente en el templo de Dios como Dios. Y es lo que tenemos que tener como cristianos nosotros, el discernimiento, el espíritu, siempre estar conscientes y estar apegados a la palabra del Señor y a no dejarnos engañar por toda la sutileza y la astucia del diablo. Amén. Y es lo que Pablo está preparando, está instruyendo a los hermanos de Tesalónica. Así que en 1 Tesalonicenses 4, 16, 28, Pablo les explica con detalles a la iglesia sobre la venida de Cristo, más bien lo que se conoce como el arrebatamiento. Hemos estado hablando que en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, de la primera carta, Pablo les habla, les instruye acerca de la venida de Cristo. Y entonces, y lo que comúnmente hemos escuchado siempre por décadas, escuchamos el rapto de la iglesia, y el rapto de la iglesia, y el rapto de la iglesia, y todo el mundo hablaba del rapto. Hemos estado haciendo la aclaración desde hace ya varias décadas que ya no se dice rapto, se dice arrebatamiento, porque rapto es robar. Y Cristo no viene a robar lo que es suyo, a robar tu iglesia. Lo que Él compró con su sangre es suya. Él viene a arrebatarla. ¿Qué? Entonces, y se confundió eso porque dice que como ladrón en la noche, pero el apóstol es claro, dice que como ladrón en la noche, no dice que vendrá el ladrón, sino como ladrón en la noche. Por eso es la importancia de conocer la palabra, de instruirnos, de ir a los institutos bíblicos, a recibir capacitación, a prepararnos, no depender de que porque todo el mensaje me lo da Dios y el Espíritu Santo me lo revela. Dios te revela lo que has estudiado. Si no has estudiado, Dios no te revela. El diablo te va a confundir. Pero si has estudiado, Dios te va a recordar lo que has estudiado. Por eso es que el Espíritu Santo, dice Pablo, dijo Cristo, cuando yo me vaya, el Espíritu vendrá y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia y les recordará todas las cosas. Amén. Así que en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, dice Pablo explicando con detalle la iglesia sobre la venida de Cristo, o más bien el arrebatamiento, porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá. Decíamos que Pablo usa mucho lenguaje militar. Algunos dicen que Pablo fue militar en algún tiempo,
yo recuerdo inclusive años atrás, unas décadas atrás, en mi pueblo el servicio militar era obligatorio. Yo no sé si eso pasaba también en el Imperio Romano, pero era obligatorio. Los jóvenes a la edad de 18 años ya los perseguía para el ejército, y algunos incluso se trataban de escaparse, de moverse, pero la verdad que casi siempre los agarraban y los mandaban al servicio militar, porque era obligatorio. Hoy no, ya no es así. Pues, pero Pablo había sido militar, se dice, y por eso él usa mucho lenguaje militar. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero, porque esa era la preocupación de los tesalonicenses, qué iba a pasar con sus familiares que habían muerto. ¿Qué iba a pasar? Y por eso Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos seremos arrebatados. No dice seremos raptados. Yo no sé a quién se le ocurrió decir rapto, porque la Biblia no seremos raptados, sino arrebatados para estar siempre con el Señor. Y ahora Pablo previene a la iglesia a no dejarse engañar por falsedades. O sea, de seguro había otros que les querían desviar de sus enseñanzas, como ocurre siempre. Entonces Pablo les anima a que Dios tratara duramente con quienes trataran de desviarles a nueva fe. Yo lo digo por experiencia, porque, bueno, pues los que me conocen, yo vengo de un hogar tradicional, una familia católica, tal vez no comprometidos, pero sí católicos. Y entonces cuando yo me convertí, mucha gente no lo creía, ¿okay? No lo creía. Y trataban de confundirme, de hacerme preguntas como que dónde tomó mujer Caín, que qué se hizo Cristo después de los 12 años, cuando lo encontraron con los doctores de la ley, y que no se vuelve a mencionar nada sino hasta los 30, cuando aparece ya en su ministerio, y así varias preguntas que me hacían. ¿Por qué no me las preguntaban antes? ¿Por qué no me las preguntaban? Ahora que me miraban con una Biblia en la mano, que iba a la iglesia, eso es lo que siempre se tratará de desviar, de confundir, pero gracias a Dios, pues estamos aquí después de 50 años, ya dije que en este 22 de agosto, gracias a Dios, cumplimos 53 años de haber entregado nuestra vida a Jesucristo, y fue la decisión más importante que pudimos haber tomado en nuestra vida. Amén. Me hubiera gustado hacerlo de niño, me hubiera gustado crecer en la escuela dominical con los niños. Sin embargo, Dios permitió que lo hiciera a esa edad de 21 años, y así pues yo puedo tener ahora las dos perspectivas, lo que es el mundo y lo que es la fe en Dios. Entonces, y gracias a Dios. Así de que el segundo punto es la venida de Cristo, la mayor esperanza cristiana. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para la retribución, que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad, toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esta lectura un poquito larga, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1, 7 al 12, o sea, 5 versículos. Pero es que es necesario, porque tenemos que ampararnos en todo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, para Pablo era de suma importancia que los hermanos comprendieran más sobre la profecía bíblica. Y en su momento, en el tiempo de Dios, la iglesia sería vivificada y reivindicada. Así que en su momento el anticristo vendría con poder, dice Pablo, y con señales, pero que ellos debían estar firmes, porque Dios a los pecadores les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira y rechazan la verdad. Entonces, así que a medida que Dios le da al hombre rebelde la mentira que él desea, no está fuera de su generosidad, porque Pablo les alienta a seguir su fe diciéndole que siempre se está orando por ellos.
Entonces, ahí cabe lo del dicho aquel que dice que es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Y por eso otros dicen, por ejemplo, que mientras la verdad camina en burro, la mentira anda en avión. O sea, eso siempre va a ser así. Pero gracias a Dios porque tenemos la palabra y nosotros un día fuimos iluminados por la palabra del Señor. Así que el tercer punto es el ruego, estar firmes ante el engaño. Pero con respecto a la venida, dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Eso lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 2. Entonces, Pablo comienza el capítulo 2 recordando lo que ya les había enseñado en la primera carta con respecto a la venida del Señor. Primero para llevar a su iglesia el arrebatamiento, luego su regreso visible para juzgar al mundo. Y Pablo les pide que se mantengan firmes y no vacilen en lo que ya han creído, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Eso indica que ya alguien también les había escrito, les había confundido, porque pues, por eso es que Pablo está, y eso lo trabajo, uno de pastor siempre tiene que estar pendiente, porque siempre pasa, siempre. Yo recuerdo cuando empezábamos con la obra en el Señor, teníamos una parejita, la única parejita que habíamos ganado para Cristo del Salvador. No voy a decir los nombres, pero contentos nosotros con esa parejita. Y de allá alguien, por ejemplo, ahí de otra denominación, no sé, y se los quería llevar para su iglesia así rapidito. Les decía, no, aquí esta obra no va a crecer, que no sé qué, que no sé cuánto, que así empezaron, fulano empezó allá, otro empezó allá y por allá. Pues llevamos ya varios años y gracias a Dios, aunque no somos una iglesia como quisiéramos, súper numerosa, pero gracias a Dios está dejando huella. Hay pastores que han salido con nosotros, los líderes, evangelistas, ministros, y estamos ahí trabajando. Hemos visto como niños que nacieron en nuestro medio, ahí se bautizaron, ahí se casaron, tienen sus familias, quizás en diferentes lugares, pero la obra del Señor siempre ha hecho lo que hace, porque la palabra del Señor nunca será avergonzada. Amén. Entonces, y el cuarto punto de este sermón dice, primero ha de ser la apostasía y el hombre de pecado. Y Pablo siempre recordándoles dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya lo habíamos dicho eso, haciéndose pasar. O sea que de acuerdo a la Biblia, apostasía es volverse atrás. Alguien que ha creído en Cristo después reniega lo que un día defendió, lo que un día creyó, o renegar de lo que un día creyó. Y los tesalonicenses no debían de preocuparse o adelantarse a los tiempos. Primero será el arrebatamiento, no el rapto, el arrebatamiento. Y para muchos el hombre del pecado se refiere a un sistema, a un cargo para otros, o el anticristo. Así que de acuerdo a la Biblia será una figura prominente que atraerá a la gran mayoría y los llevará a la destrucción final. Y eso es por eso es que nosotros vivimos a la expectativa del arrebatamiento de la iglesia, del sonar de la trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia. Y entonces, inmediatamente que Cristo viene por su iglesia, aquí se va a desarrollar lo que se llama la gran tribulación, mientras la iglesia está por 7 años en las nubes, en las bodas del Cordero, el matrimonio entre la desposada, de Cristo y la iglesia, porque eso va a ser algo grandioso, algo grande. Amén. Entonces, aquí en la tierra va a ser la destrucción total. Aquí va a ser lo que se llama la gran tribulación, cuando se manifiestan los... No nos extraña todos esos armamentos que hoy en día se habla de las naciones poderosas, como vamos a decir Estados Unidos, como China, Corea del Norte, para no mencionar algunos nombres. Entonces esos armamentos, esos millones de dinero que se están invirtiendo en armamentos sofisticados,
Eso es una antesala, es una preparación, porque el anticristo los va a concentrar en el valle de Armagedón, así dice la Biblia, los va a concentrar ahí. Entonces, y pues como que dice, para acabar con el pueblo de Israel, porque esa va a ser la meta, ¿sí? Y entonces aparecerá Cristo Jesús, el valiente guerrero, se montaba en un caballo blanco con una espada en su mano y con rótulo en su muslo, que va a decir Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, eso es lo que Juan vio en su tiempo. Venir montado en un caballo blanco era lo que Juan podía ver en su contexto. Hoy en día, porque así era como entraban los reyes, los que habían de victoriosos, de vencer una batalla, de conquistar un pueblo, regularmente entraban en caballo, así como entraban. Y en Israel, déjenme decirle que son escasos los caballos más que todos los traían de Egipto. Entonces, pero así fue como vio Juan. Pero hoy en día, de acuerdo a nuestro contexto, yo espero que Cristo no venga en un caballo como lo vio Juan. Cristo va a venir en una nave, quién sabe de qué forma va a venir el guerrero a acabar con los ejércitos del anticristo aquí en esta tierra. Amén. Y entonces, así de que, pero la iglesia ya estará, amén. La iglesia ya ha estado con el Señor con 7 años en las bodas del Cordero, porque primero es el arrebatamiento, que viene Cristo a llevar su iglesia. Ahí no nos dice que solamente los que tengamos el oído afinado, solamente nosotros los creyentes vamos a escuchar la voz de Cristo, el sonar de la trompeta. El mundo lo que va a ver va a ser una zozobra, todo eso de los aviones viniéndose abajo, los carros chocándonos con otros, va a ser se desaparecieron los noticieros diciendo que se aparecieron por aquí 1000, que por aquí se desaparecieron 100, que por ahí aparecieron 500, y eso va a ser tremendo, va a ser un caos terrible, ¿ok? Pero el mundo solamente va a ver las consecuencias, pero los que vamos a ver a Cristo, vamos a hacerlo cuando vamos con Él, a recibirlo con el Señor, y estaremos con Él en las nubes, dice la palabra del Señor, celebrando las bodas del Cordero. Aquí en la tierra, la gran tribulación. A los 7 años, entonces viene el valiente guerrero con su pueblo, a acabar con todos los ejércitos del anticristo, a limpiar todo. Dice que la sangre subirá, dice, hasta la barba de los caballos, así dice la profecía. Bueno, yo diría, la sangre subirá hasta la barba de los tanques de guerra, quién sabe, etcétera, etcétera, ¿ok? Para establecer su reino milenial en la tierra. Así que vale la pena que digamos amén, vale la pena que digamos gloria a Dios, vale la pena que alabemos al Señor, porque tenemos esa seguridad de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Esa es la seguridad. No dependemos de una religión. Ya hemos dicho aquí muchas veces, lo seguiremos diciendo, que la religión nos salva, que la religión es un esfuerzo humano en busca de Dios. Es el hombre en busca de Dios y no lo encuentra. La religión es un esfuerzo humano. Va de abajo para arriba. El evangelio que predicamos es el camino de salvación que viene de arriba para abajo, del cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, lo envió desde arriba, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio que predicamos. Amén. Así que si dice ya te volviste religioso, ya cambiaste religión, nosotros no hemos cambiado, simplemente hemos entrado en una mejor relación con Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso se entiende cuando tenemos los oídos espirituales afinados, cuando estamos en el Espíritu, amén, cuando lo entendemos, eso se entiende. Y yo no lo entendí, lo mismo decía yo cuando no era creyente. ¿De dónde sacan los evangélicos que son salvos? Decía. ¿De dónde sacan los evangélicos que se van a ir al cielo? Si salvos en el mundo, justos en el mundo, decía ni a un uno, porque hasta bíblico era yo. Si justos en el mundo ni a uno, pues claro, sabemos que el único justo es Dios, pero sí hemos sido justificados. Cristo nos justificó con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, avanzando el quinto punto, es la victoria de Jesucristo sobre el engañador. Y dice, ¿no os acordáis, dice Pablo, que cuando ya estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo detiene.
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Amén. Muy bien, avanzamos entonces. Pablo había estado con los tesalonicenses un breve tiempo y ahora se lo recuerda. Ahora mismo Satanás y el hombre de pecado está siendo detenido por Dios. Satanás puede hacer sus propias obras de gran alcance porque no se niega que tiene poder, pero es un poder limitado. Satanás actúa hasta donde Dios se lo permite. Lo mismo pasó con Job, por ejemplo, cuando Dios le dio permiso que le hiciera daño que su cuerpo, pero menos su alma. Amén. Entonces, o sea que Satanás tiene poder, eso nadie lo niega, pero es un poder limitado, actúa hasta donde Dios se lo permite. Amén. El sexto punto, ya para ir terminando, dice la urgencia de mantenerse firme en la verdad. Dice Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Entonces, así que Satanás desde siempre tiene un poder extraordinario, le hemos dicho, de eso no hay duda. No obstante, dice, su engaño podrá afectar a quienes hayan tenido un poco la salvación, aquellos que han sido indiferentes, a los creyentes, pero los verdaderos discípulos no van a ser engañados. Dios mismo les enviará, dice, un poder engañoso para no creer a la verdad, a los desobedientes. La mentira es la principal arma de Satanás en contra de la humanidad de Adán y Eva. En conclusión, alguien dijo que mientras la verdad camina en burro, le dijimos, la mentira vuela en avión. Sin embargo, también se dice que la mentira dura mientras la verdad llega. Así que la mentira al parecer comenzaba a causar efectos negativos en los cristianos de Tesalónica. Y de ahí que Pablo les instruye a no dejarse engañar. De seguro, alguien les decía, les había escrito contradiciendo las enseñanzas de Pablo. Como iglesia después de 2 milenios, siempre ha habido y habrá personas o movimientos engañosos que usarán la mentira para distraer a los cristianos. El consejo de Pablo a los tesalonicenses aplica también para los cristianos de hoy y de siempre, mientras Cristo viene por su iglesia. Pero la palabra de Dios es nuestra mejor arma de defensa. Muy bien, vamos a estar orando. Al parecer como que tenemos un poquito de problema de señal con internet. No está saliendo la transmisión como quisiéramos, pero damos gracias a Dios en medio de todas las cosas. Amén, aleluya. Así de que damos gracias. Vamos a estar orando, pero antes queremos preguntar si habrá algún corazón que quiera entregar su alma a Jesucristo. Si en este momento hubiera alguien que quisiera decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, yo quiero también ser arrebatado cuando Cristo venga en las nubes. Todo lo que tiene que hacer es decirle, Señor, perdona mis pecados, yo te recibo en mi corazón. Y si lo dices de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Todo lo que tiene que hacer es buscar una iglesia donde congregarte, crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar, decirte, mencionarte alguna iglesia, alguna organización donde poder crecer. Amén. Aquí estamos en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Amén. O en YouTube también. Así de que aquí me está diciendo, tenemos problemas para reproducir este video, o sea que hay problema, como que dije, como que no hay buena señal, pero en medio de todas las cosas vamos a estar orando. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por tu palabra, te damos gracias por todas tus bendiciones. Aquellas personas que se están entregando a ti, recíbeles en tu seno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las personas, hay alguien que se conectó, Estela López, Esmeralda Martínez, está pendiente, está viendo también la transmisión. Yo no sé si me escuchan porque sí hay problema con la transmisión. Mi hermana Victoria Monroy también hasta Guatemala, pero ahí va a quedar. Lo poco que alcancen a ver, véanlo por favor en el nombre de Jesús. Yo creo que ya
Si dije, tenemos mala señal. Bendiciones, y la próxima transmisión será el domingo desde del templo, en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué pasó.